Hablando del borrado, que es en los que muchos se han fijado, ¿no?, lo que planteaba Yolanda, para defender la inocencia o la culpabilidad del fiscal general del Estado, vamos a diferenciar dos tipos de borrados, Mateo. El borrado de su cuenta de Gmail, que se produjo 2 meses después del registro, del que ya hablaremos dentro de un rato, pero vamos a comenzar por el borrado del teléfono. El registro de la UCO se produce el 30 de octubre. ¿Cuándo se produce el borrado del teléfono por parte del fiscal general del Estado? Efectivamente, Silvia, lo que hemos escuchado en el juicio y han presentado las partes, digamos, en sus informes y en sus declaraciones, efectivamente el borrado del teléfono se produce el 16 de octubre y el registro, entrada y registro autorizada por el juez Hurtado, tiene lugar al despacho de García Ortiz el día 30. O sea, son 2 semanas de diferencia. Eso lo dejó bien claro él ayer en su declaración, que 2 semanas antes de la entrada y registro él borra efectivamente esos mensajes, dio una justificación, bueno, relativa a su intimidad, hacia que tenía datos sensibles de terceras personas. Es verdad que el 16 de octubre es cuando el Tribunal Supremo, digamos, admite la exposición razonada remitida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y abre causa penal a Álvaro García Ortiz, y es ese día en el que él efectivamente borra los mensajes, pero es que no es hasta el 30 de octubre, 2 semanas después, cuando la UCO entra en su despacho. Por partes, entonces, el borrado del Gmail del que hablaremos y el borrado del teléfono móvil. Vamos a recuperar ahora sí esos momentos fundamentales de la declaración del fiscal general del Estado ayer en su declaración ante el Supremo. Era la declaración más esperada. Y ahora sí, don Álvaro García Ortiz. Al fiscal general del Estado, acusado de revelación de secretos, le tocaba defenderse de filtrar el correo de la defensa de la pareja de Ayuso. No, no lo he hecho en absoluto. No dar nada que pudiera perjudicar de alguna manera a un tercero. Primero se quitó la toga, después arropó a los suyos y defendió todas las actuaciones que llevó a cabo el órgano que dirige. La nota es una respuesta institucional de la Fiscalía Española a una noticia que pone en cuestión el trabajo de los fiscales. Dice que la nota de prensa tenía como objetivo defender los pasos que dio la Fiscalía ante un hecho. El bulo que está intentando distribuir el señor Miguel Ángel Rodríguez. Añade que los datos de González Amador se trataron siempre de forma exquisita. Durante su intervención, el fiscal no quiso responder a las preguntas de las acusaciones y lo justificó así. Hay una actuación, entiendo que desleal, no con el acusado, sino por supuesto con el tribunal. Sobre el borrado del contenido de su teléfono móvil coincidiendo con el inicio de la investigación, argumenta que es algo habitual por razones de seguridad. Si yo me dejo el terminal encima de esa mesa o lo abandono en un bar o me lo roban o me lo hackean, estoy poniendo en peligro a muchas personas en este país. Y concluyó con un alegato. La verdad no se filtra, la verdad se defiende. Hoy el juicio quedará visto para sentencia. Eso es lo que yo le preguntaba antes. Pero vamos a analizar el tema de los borrados. Separábamos, Mateo, 2 tipos de borrados. El borrado del teléfono móvil del fiscal general del Estado, que se produce, él dice que lo borra y lo borra de forma sistemática, y ese borrado se produce 2 semanas antes de que la UCO registre el despacho del fiscal general del Estado. Esto por un lado. Luego está otro borrado, el borrado de la cuenta de Gmail del fiscal general del Estado. Cuando la UCO va al despacho del fiscal general del Estado, no miran esa cuenta. ¿Cuándo borra el fiscal general del Estado su cuenta de Gmail? Efectivamente, Silvia, lo que escuchamos ayer en su declaración es que cuando la UCO accede a su despacho, él efectivamente le llama la atención, después de todo lo que supone, digamos, entrar en el despacho del fiscal general del Estado, le llama la atención que teniendo los correos de Gmail no hay un volcado de los mismos y, esa entrada de registro que dura varias horas concluye, y allí estaban los elementos que él, motu propio, borra 2 meses después de esa entrada de registro, en el mes de diciembre. Eso es lo que dijo ayer él en sede judicial. Hizo mención efectivamente a la diferenciación que hay entre el borrado de los mensajes de WhatsApp, que él cataloga por un borrado sistemático, periódico, por lo que estáis mencionando, la información, la intimidad que tiene en sus teléfonos o en sus dispositivos, en este caso móviles, y efectivamente la información que tendría de terceras personas y que si sale de ahí, efectivamente sería o pondría en peligro a estas personas. Y por otra parte, los contenidos, el contenido del Gmail profesional, incluso de correos personales que también, digamos, estaban habilitados los agentes de la UCO para volcar, cosa que no hicieron. Pero él efectivamente dice que 2 meses después de la entrada y registro es cuando procede a ese borrado de sus correos electrónicos.
Es interesante también la explicación que ofrece el fiscal general del Estado, Mateo, de por qué decide borrar su cuenta de Gmail. Dice que se filtra el informe con su número de teléfono, con su cuenta de Gmail, que él empieza a recibir amenazas, que cree que hay una brecha de seguridad y que lo pone en conocimiento de los agentes que llevan su seguridad personal. Y son ellos lo que les indican, ¿no?, qué es lo que podría hacer, y él decide cerrar esa cuenta de Gmail pues para evitar todo tipo de amenazas y todo tipo de mensajes desagradables, dice, que está recibiendo. Además, dijo que esos mensajes los tiene documentados y no solo le entraban en la cuenta, digamos, abierta, sino también en spam. Mensajes, hablaba de durísimos, mensajes dirigidos hacia él, hacia su persona, mensajes que mencionaban su domicilio en Santiago de Compostela, su teléfono, la ubicación o la dirección de su vivienda. Claro, esto todo había quedado expuesto en algún momento de la instrucción y él también trató de advertirle al juez Hurtado en esa fase de instrucción que se estaban revelando datos personales de él. Efectivamente, él ayer lo que dice es que esta situación que le había generado el hecho de que su Gmail apareciera en alguno de los documentos que se habían, que estaban en el sumario y que se habían difundido públicamente por los medios de comunicación, le afectaba personalmente y puso en manos de su seguridad, digamos, más cercana, de la policía que controla su seguridad más cercana, qué podía hacer con los mismos, y el asunto, hubo un reproche al juez Hurtado. El juez mandó, si mal no recuerdo, limitar en la medida posible esos datos, pero ya estaban publicados, fue a posteriori, o sea, su intimidad, como él dijo ayer, ya había quedado vulnerada. ¿Cómo lo ves tú, Antón? Bueno, yo creo que con este asunto, que tiene cierta complejidad jurídica, hay que recordar un principio básico del derecho penal español. No es el acusado el que tiene que demostrar nada. Al acusado no le corresponde demostrar nada. Es la acusación la que tiene que demostrar. El fiscal general no tiene que demostrar que no filtró o que si filtró dejó de filtrar. A ver si vamos a volver a los tiempos de si es usted inocente, no tiene nada que temer, acompáñeme a comisaría. Es que el derecho penal democrático no funciona así. Usted acusa y usted tiene que demostrar que el acusado es culpable. El acusado no tiene que hacer nada, no tiene que aportar nada, no tiene que demostrar nada que no le sea requerido legalmente. Y hasta ahora todo lo que se le ha pedido al fiscal general que hiciera, lo ha hecho. Es más, la UCO ayer recalcó que su actitud había sido en todo momento colaborativa. Segunda cuestión que parece relevante. La relevancia no es por qué borró, la relevancia es si tenía derecho a hacerlo. Y la respuesta es sí, tenía derecho a hacerlo. Tenía derecho a hacerlo, primero, porque era una práctica habitual. No era el primer borrado, ni el segundo ni el tercero. Segundo, como vimos el testimonio del fiscal responsable de los temas de protección de datos, está cubierto legalmente y además es lo que se suele hacer precisamente por razones de seguridad. Y tercero, viendo esa casuística que nos deja la UCO de hacer registros prospectivos por razones técnicas, yo también habría borrado mi teléfono, yo también habría borrado el contenido de mi teléfono, porque está claro que ninguna restricción judicial en el examen de mi teléfono tendría validez para la UCO. Si no la tuvo en el despacho, imagínate que con el teléfono del fiscal general. Fíjense, con todo lo que hemos oído en este juicio, que es verdad que tienes razón, muchos lo están viendo como una serie de televisión. Yo creo que nunca nuestros espectadores o los españoles vieron algo tan fascinante, porque claro, es que nos habían estado contando una cosa mucho tiempo y luego lo ve uno y dice, pues igual, no sé hasta qué punto es así, ¿no? Pero claro, Antón, con todo lo que nos están contando, resulta que lo que se está poniendo en duda es si los periodistas han dicho la verdad ante el Tribunal Supremo, cuando lo que hemos escuchado al novio de Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, es decir, que él informa de su caso personal de supuesto fraude fiscal a la mano derecha de su novia, que es un cargo político, que es Miguel Ángel Rodríguez. Y eso ha pasado un poquitito como de soslayo. Un testigo, Miguel Ángel Rodríguez en este caso, que reconoce abiertamente al tribunal que él miente habitualmente, que la mentira es un recurso legal, es un recurso legítimo para él, que él lo utiliza regularmente. Es que resulta realmente sorprendente que se esté poniendo en cuestión el testimonio de periodistas de reconocido prestigio y larguísima trayectoria profesional, con fuentes acreditadas, responsables de decenas de informaciones, de exclusivas, de loops,
que han demostrado en su carrera profesional que tienen fuentes en todas partes, que manejan información mucho antes que el resto de nosotros o que el resto de la opinión pública, incluso que muchos cargos políticos. La UCO lo hizo ayer, vuelvo a insistir en esa idea, sin ninguna prueba. Puso en duda el testimonio de Campos sin absolutamente ninguna prueba, simplemente el convencimiento del teniente coronel Bala. Resulta sorprendente, decía, que se ponga en cuestión la veracidad de testimonios de periodistas, que sepamos cuál es el interés de ellos para mentir. ¿Qué es lo que ganan mintiendo? ¿Qué es lo que ganan cubriendo al fiscal general? ¿Tienen algún tipo de relación familiar, algún tipo de interés material? Son testigos perfectamente legítimos y además a los que hay que presuponer imparcialidad, porque su relación con el fiscal general es una relación meramente profesional. Y a cambio hemos tenido testigos que han reconocido abiertamente haber mentido y han reconocido abiertamente haber puesto en circulación un bulo, esto es importante recalcarlo, utilizando recursos públicos. Porque cuando Miguel Ángel Rodríguez hace lo que hace, lo hace en su condición de cargo público y lo hace utilizando medios que han sido puestos a su disposición por la Comunidad Autónoma de Madrid. Lo cual me resulta, como tú decías, resulta especialmente sorprendente la facilidad con la que aceptamos lo extraordinario y lo irregular, que es que un testigo diga, no, yo miento y además creo que tengo derecho a mentir porque yo no soy notario. O que se usen recursos públicos para defender a un ciudadano particular y que pongamos en cuestión lo ordinario, lo normal, lo regular. Periodistas de acreditada trayectoria profesional testificando en un juicio y diciendo la verdad. Hay otro detalle llamativo, Mateo, a la hora de la declaración de la Guardia Civil ante el Tribunal Supremo. Los guardias civiles, cada agente declaró uno por uno. Los que participaron en el registro dieron todos los detalles, hasta que tuvieron que declarar los 3 agentes que redactaron el informe. 3 agentes a los que el Tribunal Supremo decide escuchar a la vez, no uno por uno. De tal manera que en esa situación era imposible determinar si había contradicciones entre los 3 agentes al mando de la redacción de ese informe. Y de hecho llegó a provocar un receso, porque la defensa de García Ortiz tenía previsto tomarles declaración o interrogarles a cada uno de ellos por separado. Es el juez el que decide que tienen que declarar los 3 juntos. Y no solo eso, Silvia, es que ya nos habían advertido que habían pedido no revelar su imagen, algo que consiguieron, solo escuchamos el audio, y creo que hay que darle contexto al teniente coronel Antonio Balas para saber quién es. El teniente coronel Antonio Balas es el jefe del grupo de delitos económicos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Él debe investigar, o su departamento suele investigar, delitos económicos y casos de corrupción. Es el investigador policial jefe del caso Koldo o del caso Ábalos Cerdán aquí en el Tribunal Supremo. Y la pregunta es, ¿cómo el grupo del teniente coronel Antonio Balas dirigió el informe del caso del fiscal general del Estado, cuando no estamos hablando de que hubiera cometido ningún delito económico ni ningún delito relacionado con la corrupción? Básicamente, lo que se hizo en el despacho era pues una investigación desde el punto de vista de evidencias telemáticas, de delitos tecnológicos. Eso, por una parte, eso lo decidió en su momento el juez Hurtado en instrucción. Llamó mucho la atención eso, cómo fue el grupo de Balas y no otro grupo el que dirigió esa instrucción policial. Entonces, claro, llegan ayer al juicio y ellos habían pedido previamente al presidente del tribunal, efectivamente, ocultar su imagen, porque precisamente están involucrados en investigaciones tan relevantes y con tantas, consecuencias políticas como es el caso Koldo. Y ya nos lo habían anticipado que iba a ocurrir eso. Y al final, efectivamente, cuando hablaba uno de los, policías, uno de los agentes de la UCO, había que distinguir claramente quién era el instructor y quién eran los 2, agentes que le apoyaron en ese informe. Pero es que hay más. El registro de la UCO, Mateo, en las dependencias de la Fiscalía General del Estado, al fiscal general del Estado, podría llegar a suponer la nulidad del proceso, porque el juez Hurtado ordena a la UCO que entren a registrar el despacho del fiscal general del Estado y que se lleven toda la información en una horquilla temporal de 7 meses. 7 meses, atención, desde el 8 de marzo de 2024 hasta finales de octubre, que es cuando tiene lugar el registro. La UCO llega y en vez de llevarse esos 7 meses, se lo lleva todo, Mateo. Todo.
Se lo lleva todo, Silvia, se lo lleva todo, y en las cuestiones previas del juicio, la primera sesión, en este caso la defensa de García Ortiz, ejercida por la Abogacía del Estado, puso el especial empeño en declarar nulo esa entrada y registro precisamente por el espacio temporal que le había habilitado el juez Hurtado a los agentes de la UCO. Ojo, después Hurtado, asumiendo que se había extendido en el tiempo, acotó, le dijo a los agentes en una resolución motivada: el espacio temporal que os dije, vamos a limitarlo, vamos a acotarlo solo a la franja, digamos, temporal donde se pudo producir la filtración. O sea, él mismo reconoce en un auto posterior a esa habilitación a los agentes de la UCO que se había equivocado, y por ahí es donde la defensa, la Abogacía del Estado, en cuestiones preliminares, en cuestiones previas del juicio, pidió una nulidad, y es algo que tendrá que valorar el tribunal a la hora de deliberar la sentencia. Claro, pero lo más llamativo, Mateo, es que cuando ayer le pregunta la defensa de García Ortiz a la UCO: oigan, ustedes cuando les piden que hagan un registro y se llevan 7 meses de información, se lo llevan todo, le pedirían permiso al juez. No lo recuerdo. Claro. Pero prueba documental no hay, le dijeron a la UCO. No, prueba documental no hay. Entonces, ¿recibieron permiso? No lo recuerdo. Nunca escuchamos tantas veces decir no me acuerdo ante el tribunal. Efectivamente, llamó mucho la atención cómo ellos, cuando hacen ese registro, nada más y nada menos que al fiscal general del Estado, que él mismo dijo ayer que fue lo que, digamos, más daño personal y profesional le dejó, ¿no?, de este procedimiento, ¿no?, el hecho de que registraran su despacho, lo lógico es que llevaran delante el auto que habilitaba esa autorización de registro, pero las dudas que dejaron ayer entrever en la testifical o en la pericial que realizaron, pues también nos dejó un poco, a nosotros con la duda de: no tenían delante el auto que les habilitaba a esa franja o a llevarse determinados dispositivos. Recuerda que en el despacho del fiscal general se llevaron 2 teléfonos móviles, se llevaron información del ordenador personal, de una tablet y abundantes USBs. Es verdad que después la prueba, el volcado de las mismas evidencias, no arrojó resultados porque se habían borrado. Pero es verdad que hasta a ellos les sorprendió, la falta, de limitación de lo que tenían que intervenir en el despacho del fiscal general. Así que, Antón, la Guardia Civil entró al despacho del fiscal general del Estado con una petición del juez ya desproporcionada de 7 meses de información que el propio magistrado matizó después. Se llevaron toda la información que encontraron del fiscal general del Estado y la volcaron entera. Bueno, es lo que referíamos antes, es una nueva modalidad, el registro prospectivo por razones técnicas, algo que yo hasta ahora, desde luego, desconocía y me parece que no tiene precedentes. El que inicia el registro por razones supuestamente técnicas decide, en lugar de llevarse lo que le ha dicho el juez que se tiene que llevar, pues nada, pues me lo llevo todo, ¿no? Demostrando, por cierto, un desconocimiento bastante sorprendente, gente que se supone experimentada, de cómo hacer vaciados selectivos en equipos informáticos, ¿no? Algo que no es especialmente complicado, ¿no? Entonces, en este asunto a mí lo que me parece relevante es que del testimonio que vimos ayer de todos los agentes de la UCO, empezando por el teniente coronel Balas, a mí me quedan 2 ideas. La primera es que la UCO tiene una teoría, pero lo que no tiene son pruebas. Y en los juicios penales las teorías no valen nada, lo que valen son las pruebas que demuestran esas teorías. Y ayer lo que se confirmó es que la UCO tenía una teoría que intentó probar por todos los medios a su alcance y no fue capaz de conseguir pruebas ni conseguir indicios, como ellos mismos acabaron reconociendo. Una teoría que además tiene importantes contradicciones, tiene una contradicción en la secuencia temporal y se basa en obviedades que no tienen relevancia penal, como por ejemplo que el fiscal general del Estado estaba en todo momento al cargo de la situación. Claro, es el fiscal general del Estado. Lo sorprendente sería que no hubiera estado al cargo de la situación. Eso sí que sería sorprendente. ¿O qué cree la UCO? Que se reúnen los fiscales, cortan unas pajitas y el que saca la pajita más larga es el que se encarga de tomar las decisiones. La Fiscalía es una estructura jerárquica. Eso lo sabemos todos. Se ha comentado múltiples veces. Lo lógico es que el fiscal general esté al cargo de las investigaciones. Esa es la primera conclusión. La UCO tiene una teoría, cosa que es muy respetable, pero no es el papel de la UCO. El papel de la UCO es aportar pruebas e indicios. Y la segunda cosa que vamos viendo a lo largo del juicio es que no ha aparecido ni un solo testigo de cargo.
No ha aparecido un solo testigo que diga, sí, yo vi al fiscal general dar la orden, sí, yo vi al fiscal general hacer la filtración, enviar el correo, sí, yo puedo testificar a quién se lo dio, yo vi el... No, no hay testigos de cargo. Lo que sí hemos ido viendo a lo largo de estas 2 semanas es que lo que sobran en este juicio son testigos de descargos, testigos que dicen que no fue el fiscal general, que tenían otras fuentes y que en ningún caso recibieron esa información por parte del fiscal general del Estado. Esperen que hay una cosa más. Resulta que la UCO presentó como una prueba inculpatoria una conversación de WhatsApp que ellos mismos recortaron y cercenaron. Decían que por proteger a quienes estaban allí. Ayer la defensa de Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, completa esa conversación que cercenó la UCO. Y claro, el sentido es absolutamente distinto. Vamos a hacer un examen de otra inferencia sobre WhatsApps que han hecho los peritos. Ustedes reflejan ahí o reproducen 3 WhatsApps entre don Diego Villafañe y doña Pilar Rodríguez. Uno de ellos dice, don Diego, jaja, como eres, tú cuídate mucho, que ya te digo que te vamos a necesitar a tope. Doña María Pilar contesta, ¿y en qué estaréis pensando? Y Diego Villafañe contesta, todo bueno. De ahí deducen que pudiera parecer que tendrían algún plan profesional para la fiscal jefe provincial. Me gustaría, por favor, que se exhibiese ahora, ostras, no sabía lo de los nuevos desgarros, ánimo y cuídate mucho, que te necesitamos a tope, un besazo. Y dice doña Pilar, el láser no impide trabajar. Y le contesta don Diego, jaja, ¿cómo eres? Tú cuídate mucho, que ya te digo. ¿Le parece que están hablando de los planes profesionales de doña Pilar? Claro que sí. Nosotros no hemos puesto lo otro, y ya lo dije, y ya lo comenté, por una cuestión de privacidad. Bueno, les explicamos un poquito. La conversación que la UCO plantea, infiere que es, oye, si tú haces esto se te va a premiar profesionalmente, realmente de lo que va, es de cuídate mucho porque te vas a someter a una intervención médica y después te necesitamos a tope. ¿Qué nivel de gravedad tiene el hecho de que se haya cercenado esa conversación de tal manera que lo que infiere la Guardia Civil es lo contrario de lo que sucede? Bueno, yo creo que, como se dijo en las cuestiones previas, la Sala va a declarar nulo el registro, porque además no aporta nada, ni válido ni nulo, no aporta nada. Por tanto, lo va a declarar nulo porque es algo absolutamente desproporcionado y además temerario, irreflexivo y ordenado por una persona que no sabe medir la gravedad institucional de la decisión que ha tomado. Pero bueno, como eso va a desaparecer, a mí efectivamente estos comunicados, que por cierto, lo que le costó la carrera a Garzón, y eso no se ha dicho, es absolutamente injusto porque Garzón en el auto dice, elimine todo aquello que no sea de interés para la investigación. Y aquí parece que no le han dicho nada. Dice, bueno, según mi criterio, yo elimino una cosa, tú eliminas otra. No, es el juez el que tiene que decir. Mire usted, elimine toda mención a asuntos que no tienen nada que ver con el llamado filtrado del documento que, como decía Calderón de la Barca en una obra, es un secreto a voces cuando ya se divulga, ¿no? Entonces, aquí el tema es que, claro, al cercenar esa conversación, claro, lo que se consigue es un sentido distinto que la UCO interpreta de otra manera y de repente una conversación normal de, oye, mira, mejórate que te vas a someter a una intervención de láser y tal, va, que todo va bien y te necesitamos a tope después para que trabajes más, se infiere por parte de la UCO, atención, como si tú haces esto yo luego te premio. Les voy a hacer un pequeño spoiler para que se queden, ¿eh? El fiscal general del Estado borró su teléfono 2 meses después del registro. 2 meses. Es que son muy importantes. 2 meses. O sea, el día que la UCO registraba, ese día no lo borró. Al día siguiente tampoco. La semana siguiente tampoco. Un mes después tampoco. Ahí estaba todo el correo. 2 meses después lo borró. Como suele hacer un barrido, explicó él mismo. Pero estábamos con la UCO. Y enseguida vamos a abordar la declaración del fiscal general del Estado. Y yo sé que Antón quiere decir algo antes de que abordemos esa declaración de García Ortiz.
Sí, quería incidir en una cuestión que a mí me pareció ayer muy llamativa en la declaración de los agentes de la UCO, especialmente del teniente coronel Balas, que es que acusó directamente de mentira a Miguel Ángel Campos, al periodista de la cadena SER, sin absolutamente ninguna prueba. En su testimonio lo que dijo es que la filtración, él creía que partía de ahí, que la famosa comunicación de 4 segundos sí se había llegado a producir y que sí podía haber habido comunicación. Claro, eso es una afirmación muy seria para hacer por parte de un agente de la autoridad que, recordemos, goza de presunción de veracidad. No es un testigo, es un testigo cualificado. Hacer una afirmación como esa, que un testigo ha mentido en sede judicial durante la vista oral, y situar en ese punto exacto, en esos 4 segundos, la posibilidad de que su teoría sea realmente cierta y pueda ser verificada, a mí me parece una cuestión especialmente grave y que puede, desde mi humilde punto de vista, tener incluso alguna repercusión penal, bien para el testigo al que se acusa directamente de mentir, o bien para el testigo que acusa a otro testigo de haber mentido. A mí me resultó especialmente sorprendente que se hiciera esa inferencia, que se hiciera esa afirmación, que es una mera conjetura, sin ningún tipo de soporte técnico, sin ningún tipo de soporte informático, sin poder demostrar que efectivamente una comunicación telefónica se ha producido o no se ha producido.